Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de la Revolución Inglesa. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. La Revolución Inglesa fue una etapa de la historia de las Islas Británicas entre 1642 y 1660, en la cual las Islas Británicas vivieron una época de violencia que finalizó con la formación de un sistema republicano que después acabó con la restauración monárquica. Esta revolución es importante porque fue de las primeras que tuvo Europa antes de la Revolución Francesa y las revoluciones atlánticas. Durante el reinado de Isabel I de Inglaterra, este reino era separado de Escocia, pero controlaba Gales e Irlanda. A pesar de ello, cuando la reina Isabel murió sin descendencia, ella fue sucedida por el rey Jacobo de Escocia, el cual pertenecía a la dinastía Estuardo. De manera que a partir de entonces, las islas británicas quedaron bajo un solo soberano y una sola dinastía, siendo Inglaterra el estado principal. Después de la muerte del rey Jacobo, su hijo Carlos I se convirtió en rey de Inglaterra y en su reinado las islas británicas entraron en un periodo de inestabilidad conocido como la Guerra de los Tres Reinos. Estas guerras tuvieron lugar en todas las islas británicas y el más conocido de estos conflictos fue la Guerra Civil Inglesa o la Revolución Inglesa. Los otros conflictos que hubo fueron la Guerra de los Obispos, la Guerra Civil Escocesa, la Rebelión Irlandesa de 1641 y las Guerras Confederadas de Irlanda. Carlos I luchó en la Guerra de los 30 años contra España en la batalla naval de Cádiz e intentó apoyar a los protestantes franceses sin éxito. Así que el rey perdió popularidad y contrajo deudas. En 1628 pidió dinero al Parlamento inglés a cambio de concesiones y cuando obtuvo el dinero, pues rechazó los acuerdos y disolvió el Parlamento en 1629. En este punto comenzó la tiranía de los 11 años, donde Carlos I gobernó de manera absolutista. En 1630, Inglaterra firmó la paz con Francia y España, pero internamente los súbditos rechazaban las políticas del rey en el tema religioso, porque Carlos I favoreció la Iglesia anglicana sobre el calvinismo protestante, así que se empezó a temer una restitución del catolicismo. Cuando Carlos I intentó imponer la Iglesia anglicana en Escocia sobre la Iglesia presbiteriana del país, comenzó la Guerra de los Obispos. Esta guerra no tuvo batallas decisivas, pero los escoceses invadieron Newcastle y controlaron parte del noreste de Inglaterra. Carlos I nuevamente estaba endeudado por la guerra y reunió el Parlamento en busca de fondos, pero esta vez los parlamentarios exigieron nuevas concesiones que Carlos I aceptó, y entre estas había una que impedía la disolución del Parlamento. También, para asegurar la posición parlamentaria, estos mataron a los ministros leales al rey, como por ejemplo el conde de Strafford y William Laud. Sin embargo, en 1641 comenzó la rebelión irlandesa en la que los locales católicos mataron a los colonos protestantes, tras la cual se independizaron estableciendo la Confederación Irlandesa, y estos tuvieron el apoyo de los ingleses y los escoceses católicos. En ese momento, el Parlamento temió que Carlos I usara el ejército católico irlandés
para que acabara con el Parlamento. Así que estos establecieron leyes que les permitían practicar libremente el calvinismo y superar al ejército inglés que se enviara a Irlanda para recuperar el dominio inglés sobre la isla. Carlos I rechazó estas leyes y esperaba que el pueblo también las rechazara, así que ordenó arrestos contra los parlamentarios y estos crearon su propio ejército privado y el rey hizo lo mismo. La Primera Guerra Civil Inglesa sucedió de 1642 a 1645, donde las familias adineradas se dividieron en ambos bandos, mientras que el pueblo a nivel general fue indiferente. En la guerra hubo asedios, escaramuzas y también algunas batallas principales como fueron Edgehill, Marston Moor, Newbury y Naseby. La diferencia entre ambos bandos era que Carlos I contaba con el apoyo de los irlandeses y escoceses católicos, sumado al apoyo del príncipe Ruperto, que era conde palatino del Rin, en Alemania. Mientras que los parlamentarios contaban con el dinero para financiar la guerra y también contaban con el apoyo de los escoceses presbiterianos. Esta primera guerra la ganó el Parlamento, el cual organizó su ejército bajo el liderazgo de Thomas Fairfax y Oliver Cromwell. Ellos crearon el nuevo ejército modelo, que estaba compuesto por oficiales experimentados y soldados profesionales. Tras el fin del conflicto, en 1645, Carlos I debió ceder ante el Parlamento, el cual se encontraba dividido. Por un lado estaba el partido episcopaliano de religión anglicana inglesa. Ellos eran la mayoría y apoyaban una reforma religiosa de arriba hacia abajo, comenzando por los obispos. Por el otro se encontraba el partido presbiteriano escocés, que buscaba la reforma religiosa de abajo hacia arriba por medio de las congregaciones y dar más papel político a los laicos. Y finalmente se encontraba el partido independiente, que tenía básicamente la misma idea anglicana y a nivel general se oponía a los presbiterianos. Pero mientras Carlos I estaba al margen y el Parlamento discutía entre sí, Oliver Cromwell controlaba un poderoso ejército y tanto él como sus soldados eran puritanos, es decir, protestantes fanáticos que rechazaban a los presbiterianos, a los anglicanos y tenían un odio especial hacia los católicos y los judíos. Todo esto hizo que las Islas Británicas no tuvieran gobierno y la gente entró en la anarquía, porque la destrucción provocó daños a los campos y la economía se hundió. En 1646 el Parlamento llegó a un acuerdo con los presbiterianos y se reformó la Iglesia Anglicana de Inglaterra, al modo presbiteriano, causando el rechazo de Carlos I, el pueblo inglés y del mismo Oliver Cromwell. La Segunda Guerra Civil Inglesa sucedió entre 1646 y 1649, porque el pueblo entró en anarquía y exigió la reducción del ejército y el pago de los impuestos. El Parlamento accedió a desmovilizar al ejército de Oliver Cromwell, pero muchos soldados no habían recibido su pago, así que se rebelaron contra el Parlamento. Durante 1647, el ejército le exigió concesiones al rey que fueron rechazadas y Carlos I, desde Escocia, aceptó imponer el presbiterianismo en Inglaterra y dar concesiones a los católicos irlandeses a cambio de su apoyo militar. Oliver Cromwell negoció con el Parlamento y usó su ejército para invadir Escocia y acabar con Carlos I, el cual fue capturado. El ejército lo quería ejecutar, pero el Parlamento buscaba negociar con el rey.
así que Oliver Cromwell dio un golpe militar donde expulsó y ejecutó a los parlamentarios opositores a sus medidas y dejó únicamente a sus seguidores. A este parlamento se le llamó el Parlamento Residual, el cual ordenó la ejecución de Carlos I, quien fue ejecutado mediante la decapitación, y Oliver Cromwell tomó el control de Gran Bretaña. En este punto comienza la etapa republicana de las Islas Británicas, porque se estableció la Mancomunidad de Inglaterra, que abarcó de 1649 a 1660, la cual, a pesar de su nombre, gobernó sobre Escocia, Gales, Irlanda y las colonias británicas de ultramar. Esta época fue de varios contrastes. Por una parte, el nuevo Parlamento Residual instituyó políticas más o menos democráticas para la época, lo cual constituye una innovación para su tiempo, porque se acabó la censura, se simplificó la ley, se dio el voto o se buscó dar participación de la mujer en los asuntos de la Iglesia. A nivel internacional, Oliver Cromwell financió la creación de una armada que le permitiera a Gran Bretaña salir de su aislamiento marítimo y poder colonizar. El problema es que esto chocó con los intereses de los Países Bajos y ambos países entraron en guerra. Esta guerra, conocida como la Guerra Anglo-Neerlandesa, la ganó Gran Bretaña, la cual obtuvo concesiones comerciales y coloniales en América y Asia. Una vez finalizado este conflicto, Oliver Cromwell atacó las colonias españolas en América y logró tomar Jamaica, pero con elevadas bajas, por lo que se consideró a esta campaña como un fracaso. No obstante, la guerra con los Países Bajos ayudó a sentar las bases del imperio colonial británico. A pesar de estos avances, esta época también fue de absolutismo, porque Oliver Cromwell fue una especie de dictador que invadió Irlanda con una gran brutalidad, empleando tácticas que hoy llamaríamos genocidas, solo porque los irlandeses eran católicos. También estableció leyes basadas en ideas puritanas como la prohibición de beber, de maldecir, entre otras, que el pueblo a nivel general rechazó. También hubo encierros y ejecuciones de personas sin juicio previo, y cuando el Parlamento no accedió a sus peticiones, lo acabó disolviendo, para establecer un Parlamento compuesto por sus seguidores, que le dieron el título de protector, y se creó una nueva constitución. Irónicamente, estas prácticas de Oliver Cromwell no eran muy distintas de lo que había hecho el mismo rey Carlos I, que el Parlamento tanto había rechazado y que en definitiva habían causado todo este asunto de la revolución. El pueblo había aceptado el gobierno de Oliver Cromwell a la fuerza. La nobleza estaba limitada por el ejército y los únicos favorecidos eran los puritanos. En este punto, el pueblo, la nobleza y parte del ejército comenzó a plantearse seriamente la posibilidad de restituir la monarquía, pero había que esperar a que Oliver Cromwell muriera porque éste era bastante poderoso todavía. En 1658 murió Oliver Cromwell, dejando el poder a su hijo Richard Cromwell, cuya posición entre el ejército era bastante débil. Las islas británicas cayeron en la anarquía política, social y económica. El nuevo ejército modelo que Oliver Cromwell había constituido comenzó a desboronarse y la nobleza restituyó el parlamento, el cual lo primero que hizo fue quitarle el poder político al ejército y buscó una reorganización. Pero la anarquía continuó. En este punto, los parlamentarios se convencieron de que restablecer la monarquía era la única solución,
y así fue que Richard Cromwell abandonó el poder y Carlos II de Inglaterra tomó el control de las Islas Británicas. En ese momento se restableció el Parlamento, ya bajo la dirección del rey. La Iglesia anglicana y presbiteriana también fue restablecida con sus diferencias tanto en Escocia como en Inglaterra. Se ordenó la ejecución de los que habían firmado la orden de muerte del rey Carlos I y el cadáver de Oliver Cromwell fue desenterrado, decapitado y exhibido públicamente frente al Parlamento durante 25 años. A pesar de todo, ciertas medidas democráticas de la Gran Bretaña republicana se mantuvieron en el Parlamento. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Nos vemos hasta un siguiente video y muchísimas gracias por su atención.